Hola, hoy vamos a hablar de la sociedad en comandita por acciones. Para explicar la sociedad en comandita por acciones, vamos a hablar de cada uno de sus elementos, las clases de socios, el capital social, la responsabilidad de los socios, los órganos sociales y las causales de disolución. Para empezar, daremos un breve contexto de la sociedad en comandita por acciones y vamos a hablar de sus clases de socios. Las sociedades en comandita por acciones se encuentran en el libro 2 del Código de Comercio y deben ser constituidas por escritura pública. Se considera que las sociedades en comandita por acciones son un concepto mixto de sociedad, ya que se integran por dos categorías de asociados, sujetos a regímenes jurídicos diferentes, ya que se integran por los socios gestores y los socios comanditarios. Los socios gestores responden de manera solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la sociedad. Esto es porque en cabeza de los socios gestores se encuentra la administración de la sociedad. Por otro lado, se encuentran los socios comanditarios, que responden exclusivamente hasta el monto de sus aportes, ya que estos no tienen en cabeza la administración de la sociedad. Es decir, la responsabilidad de cada tipo de socio depende de su incidencia sobre la administración de la misma. Es importante aclarar que a pesar de que los socios comanditarios no tienen incidencia sobre la administración de la sociedad, sí tienen todas las prerrogativas de un accionista, ya que pueden vigilar, fiscalizar, designar administradores y considerar la aprobación de los balances de ejercicio de fin y tienen voz y voto sobre las decisiones de la sociedad. Para la constitución de las sociedades en comandita por acciones, no es necesario que asistan los socios comanditarios. Solo debe asistir el socio gestor a la firma de la escritura pública, pero este debe mencionar quiénes son los socios comanditarios, es decir, su nombre, su domicilio, el número de acciones suscritas, el valor nominal de las acciones y la parte pagada de estas acciones. El número mínimo de socios que debe tener una sociedad en comandita por acciones depende del tipo de socio del que estemos hablando. Para los socios gestores el número mínimo es 1, mientras que para los socios comanditarios el número mínimo es 5. Esto es así ya que las sociedades en comandita por acciones, como lo habíamos mencionado anteriormente, tienen dos naturalezas, la de los socios gestores y la de los socios comanditarios. Es por esto que en los apartes en que no está regulada la actuación de los socios gestores y comanditarios, en la parte del libro 2 de las sociedades en comandita por acciones, nos debemos remitir a la regulación de otras sociedades. Para las sociedades, para los socios gestores nos debemos remitir a las sociedades colectivas, mientras que para los socios comanditarios nos debemos remitir a las sociedades anónimas. Más adelante, mis compañeros van a explicar cómo incide esta doble naturaleza y cuáles son las características más importantes de la sociedad en comandita por acciones. Adicionalmente, y para darles un contexto de lo que son estas sociedades, les queremos mostrar lo que es un certificado de existencia de representación legal de una sociedad en comandita por acciones. El perfecto ejemplo de este tipo de sociedad es Bavaria y compañía sociedad en comandita por acciones. Bavaria, como todos lo conocen, es una sociedad muy importante para Colombia. Como lo pueden ver acá en el certificado, su socio gestor es AB InBev y responde de manera solidaria e ilimitada por las actuaciones de la misma. Adicionalmente, Bavaria eh, tiene un capital social que, como va a explicar un compañero más adelante, está dividido en capital suscrito, autorizado y pagado, porque tiene socios comanditarios, que en este caso son accionistas y tienen las prerrogativas de los accionistas de la sociedad anónima. Adicionalmente, en Bavaria hay representantes legales. ¿Por qué? Porque el socio gestor, a pesar de que tiene la facultad de administrar en su cabeza, puede delegarse a otras personas, que en este caso son los representantes legales de la sociedad. Es muy importante aclarar que la, la administración no puede ser delegada a los socios comanditarios. En este aparte voy a hablar sobre los órganos sociales, la administración y la toma de decisiones en la sociedad comanditaria por acciones. Los órganos sociales en este tipo societario vamos a encontrar
que son dos. La junta de socios, que está conformada por los socios gestores o colectivos, y la asamblea de asociados, que está conformada tanto por los socios gestores o colectivos y los socios comanditarios. Las decisiones relativas a la administración recaen solamente en cabeza de los socios gestores o colectivos, tal como establece el artículo 326 del Código de Comercio. Y el 327, el artículo 327 establece una prohibición expresa a los socios comunitarios para representar y encargarse de la administración de la sociedad. Cuando estos socios comunitarios vayan a encargarse de este tipo de representación, o tanto en lo legal como en la parte administrativa, van a requerir necesariamente que medie poder entre un socio gestor y esto, definiendo el trabajo o tarea específica a la cual se va a dedicar o encargar el comanditario, so pena de responder solidariamente con el socio gestor por los perjuicios que se causen en su gestión. Entonces, la asamblea de asociados en la sociedad comunitaria por acciones va a estar conformada tanto por los socios gestores como por los socios comanditarios. Entonces, teniendo estos dos cuerpos, nace la pregunta, pero bueno, ¿cómo puede conseguirse el quórum deliberativo en este tipo de sociedades? La asamblea deliberará válidamente en sus reuniones ordinarias o extraordinarias con la asistencia personal o por representación de todos los socios gestores, más un número plural de accionistas que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. El derecho de voto en este tipo de sociedad también es distinto. Cada socio gestor tendrá derecho a un voto, mientras que los comanditarios tendrán tantos votos cuantas acciones posean, entendiéndose que cada acción da derecho a un voto. En cuanto a la adopción de decisiones, salvo que los estatutos o en la ley se consagren algunas mayorías superiores, las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los socios gestores, más el voto favorable de la mitad más una de las acciones presentes en cada reunión. Las reformas estatutarias se aprobarán por unanimidad de los socios gestores y por la mayoría de las acciones de los comunitarios presentes también en cada reunión. Como estamos hablando de que los socios gestores, su aporte a la sociedad está representado en partes de interés y los comunitarios, su aporte a la sociedad está representado en acciones, entonces la cesión de sus aportes eh, también requiere una toma de decisiones. En la sesión de interés social de los socios gestores se tendrá como una reforma del contrato social, por lo que requiere que sea aprobado por la Asamblea de Asociados con el voto unánime de los socios gestores y de la mayoría de los votos de las acciones presentes en la reunión. Y en la sesión de acciones no se hace reforma estatutaria, sigue las reglas de la sociedad anónima, lo cual quiere decir que las acciones son libremente negociables y en los estatutos se puede pactar el derecho de preferencia en la negociación. Cabe también aclarar o incluir en esta explicación que tanto la remoción o el nombramiento del liquidador en caso tal de que la sociedad acuda a la liquidación voluntaria también requiere del voto unánime y la mayoría de las acciones para este tipo de decisiones. En lo no previsto en este título para las sociedades por acciones, comunitarias por acciones, eh, se aplicará respecto de los gestores la normatividad que se aplica en la sociedad colectiva y para los comunitarios se aplicará la normatividad relacionada con las sociedades anónimas. Entonces, esto es de acuerdo lo relacionado con la toma de decisiones, la administración y los órganos sociales en la sociedad comunitaria por acciones. Refiriéndonos al capital social de las sociedades en comandita por acciones, lo primero que hay que resaltar es que el capital social se indica en el artículo 344 del Código de Comercio. En este se establece
que la sociedad en comandita por acciones divide su capital en acciones y no en cuotas de interés. Los socios comanditarios contribuyen a integrar el capital suscrito y los socios gestores efectúan un aporte de industria que no forma parte del capital social de la sociedad. En este sentido, la ley faculta a los socios gestores a suscribir acciones sin que por esta circunstancia pierdan su calidad de socios colectivos. Y el socio gestor que quiera convertirse en comanditario deberá hacer, en este entendido, aportes de capital para adquirir esta doble calidad, tanto de socio gestor como de socio comanditario. Asimismo, el socio comanditario podrá adquirir la calidad de socio gestor aportando trabajo o industria a la sociedad. Por ser esta una sociedad de capital, cuenta con la estructura flexible de división de capital respecto de los tres rubros de capital, que es el autorizado, el suscrito y el pagado. Y como bien sabemos, el capital autorizado representa el monto máximo de capitalización que fijan los accionistas en el momento de constituir la sociedad. El suscrito es el monto total de los aportes que los asociados se comprometen a pagar a la sociedad. Y el capital pagado corresponde a las sumas que han ingresado real y efectivamente al haber social. El artículo 345 del Código también nos habla de la suscripción y pago de capital en esta clase de sociedades, haciendo referencia a que se exige que al momento de constitución de la sociedad se debe suscribir al menos el 50% del capital social y pagarse al menos la tercera parte del capital suscrito. Estas mismas reglas son las que aplican a las sociedades anónimas. El plazo para pagar las acciones suscritas no podrá exceder de un año. También se señala que el aumento del capital suscrito puede efectuarse en cualquier momento en que así lo disponga el órgano competente. El artículo 347 del Código nos indica que para el caso de la emisión, colocación y expedición de títulos de acciones en esta clase de sociedades, se regirá el régimen por lo estipulado para las sociedades anónimas. Y por último, el artículo 350 nos habla que la sociedad en comandita por acciones debe constituir una reserva legal. Esta obligación no le aplica a la sociedad en comandita simple. Y esta reserva corresponde a un 10% de las utilidades de cada ejercicio hasta concurrencia de un monto equivalente al 50% del capital suscrito. Como está prevista en una norma imperativa, se exige siempre por vía supletiva, aunque no hubiera sido estipulado en la escritura pública de constitución. Del Código de Comercio están en la obligación de tener un revisor fiscal este tipo de sociedades. Esto de forma independiente si se encuentran dentro de los parámetros comprendidos en el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, que señala adicionalmente que es obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior sean o excedan de 5.000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3 salarios mínimos. El nombramiento del revisor fiscal, de conformidad con el artículo 204 del Código de Comercio, en las sociedades en comandita por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de los votos de los comanditarios. Este tendrá una serie de incompatibilidades, como por ejemplo que no podrá desempeñarse en la misma compañía o sus subordinadas cualquier otro cargo. En cuanto a la disolución y liquidación de la sociedad en comandita por acciones, esta está consagrada en el artículo 351 del Código de Comercio y dentro de la cual podemos destacar que la disolución
no es un proceso como tal, sino un hecho jurídico o un estado legal en el que la sociedad, en virtud del acaecimiento de una causal de disolución contemplada en la ley, está contemplada en la ley o en los estatutos. Si una vez se configura el estado de la causal de disolución y esta no ha sido enervada o no se suprimen los hechos que la configuran, la sociedad deberá adelantar su proceso de liquidación. La ley menciona unas causales generales de disolución para todas las sociedades. Para recordar que existe la posibilidad de que se adicionen otras causales en los estatutos y otras causales pues que ya son específicamente para cada tipo de sociedad. Por ejemplo, las mencionadas en el artículo 218 y 351 del Código de Comercio en este caso. Las sociedades en comandita por acciones se disuelven por las mismas causales que la sociedad colectiva. Esto es, si recae por los socios gestores o por la desaparición de alguna categoría de los socios gestores o comanditarios. En las sociedades en comandita por acciones especialmente y de forma adicional se disolvía cuando ocurrían pérdidas que redujeran el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Esto en el artículo 351 del mencionado código, pues fue derogado por el parágrafo primero del artículo cuarto de la Ley 2069 del 31 de diciembre del 2020. En la nueva reglamentación se establece que la causal se establece una causal que se le denomina la causal de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, HNM, al cierre del ejercicio fiscal, en la cual constituirá causal de disolución de una sociedad comercial. Con esta nueva regla, los administradores deberán abstenerse de realizar nuevas operaciones diferentes al giro ordinario de los negocios y convocar de manera inmediata a la asamblea de accionista o junta de socios, dependiendo del tipo societario, para informar de tal acaecimiento y propender por tomar las decisiones conducentes a la continuidad o liquidación de la sociedad, basados en el análisis de los estados financieros, en deterioros patrimoniales, insolvencia, capacidad operativa, acceso a recursos financieros, rentabilidad esperada, el cronograma de pagos a la deuda y fuentes de créditos y las proyecciones futuras de la empresa. El incumplimiento del deber de informar al máximo órgano respectivo por parte del administrador, este responderá solidariamente por los perjuicios que se causen a los asociados o a terceros. La declaración del estado de disolución no requiere formalidad de la escritura pública. Basta el acta correspondiente en el registro mercantil. Hay una serie de opciones para enervar esa causal. Entonces, yo coloqué aquí un enervamiento. Está el enervamiento ordinario, pues es cuando ello sea viable, según la causal ocurrida. Para este tipo de sociedades, por ejemplo, opera siempre que el acta se inscriba dentro de los 18 meses siguientes a la ocurrencia de la causal. Esto es por disposición del artículo 24 de la Ley 1429 del 2010, que derogó tácitamente el artículo 220 del Código. Ya la liquidación, entonces, es un estado en el cual la sociedad, en virtud del acaecimiento de una causal de disolución que no ha sido enervada o suprimió los hechos que la configuran, pues entraría en este periodo, que no es más que el proceso de tomar los activos sociales, se cancela el pasivo externo de la sociedad, se entrega el remanente a los socios si los hubiere, a título de reembolso de su aporte. Y el proceso de liquidación culmina con la inscripción del acta de liquidación en el registro mercantil. Y a partir de ese momento, la sociedad desaparece del mundo jurídico. Muchas gracias.